En el vasto y aterrador panteón de los mitos de Cthulhu, pocas entidades son tan desconcertantes, activas y aterradoramente humanas como Nyarlathotep, mientras que otros dioses exteriores como Azathoth o Yog-Sothoth habitan planos inconcebibles para la mente humana. Nyarlathotep camina entre nosotros, habla nuestro idioma, comprende nuestros deseos y los manipula para su propio entretenimiento cruel. Hoy nos adentraremos en la historia, simbolismo y apariciones de este ser conocido como el Caos Reptante. Prepárate para conocer a la deidad que encarna la locura, el engaño y la corrupción intelectual en su forma más pura. Nyarlathotep hizo su primera aparición en el poema en prosa homónimo escrito por H.P. Lovecraft en 1920. Inspirado en parte por un sueño del propio autor, el texto nos presenta a un ser misterioso que viaja por el mundo mostrando tecnologías incomprensibles que provocan locura en sus espectadores. A diferencia de otras entidades que apenas pueden concebirse, Nyarlathotep actúa, se comunica, se presenta como un hombre oscuro, esbelto y siniestro. Este poema no solo marca su debut, sino que establece el tono de su papel. Una figura que corrompe desde dentro, que no necesita aplastar a la humanidad con su poder, sino simplemente exponerla a verdades insoportables. Con el tiempo, Nyarlathotep se convertiría en uno de los pilares de los mitos de Cthulhu, apareciendo en numerosos relatos de Lovecraft como Los sueños en la casa de la bruja, El morador de las tinieblas y muchos otros. También lo encontramos en escritos de otros miembros del círculo de Lovecraft, consolidando su papel como un ente central dentro del cosmos lovecraftiano. Nyarlathotep no es un dios dormido ni un ente aislado en otra dimensión. Es el mensajero de los dioses exteriores, su voz, su instrumento. Pero a diferencia de un sirviente, él disfruta de su papel. Se deleita en la destrucción que causa, en la corrupción de la mente humana. El apodo Caos Reptante refleja su naturaleza, un ente que se desliza silenciosamente en las civilizaciones, derrumbando los pilares del pensamiento racional y sembrando caos sin necesidad de violencia física. A través de sus avatares se infiltra en la sociedad, manipula a los científicos, a los artistas, a los líderes políticos y religiosos. Nyarlathotep tiene un objetivo que va más allá del mero caos. Busca la degeneración de la razón humana, el colapso de la lógica, la extinción de la empatía. No mata, transforma. Su presencia se siente en el fanatismo, en los movimientos sociales que llevan a la autodestrucción, en los descubrimientos científicos que revelan verdades que debieron permanecer ocultas. En el universo lovecraftiano, Nyarlathotep representa el aspecto más activo de la locura. Si Azathoth es el caos ciego y Yog-Sothoth el conocimiento absoluto, Nyarlathotep es la interfaz, la locura consciente que desea propagar la corrupción. Es también una crítica al progreso científico sin ética, al uso del conocimiento para dominar, controlar y destruir. Lovecraft vivía en una era de avances tecnológicos vertiginosos, y sus temores ante una humanidad jugando con fuerzas que no comprende se reflejan claramente en esta figura. Nyarlathotep puede considerarse un espejo oscuro del ser humano. Encierra nuestras capacidades más peligrosas, la astucia, la persuasión, la crueldad. Es un reflejo distorsionado de lo que podríamos llegar a ser si abandonamos toda moral y nos entregamos al puro intelecto sin alma. Una de las características más notables de Nyarlathotep es su capacidad de adoptar formas innumerables. Algunos textos le atribuyen más de 1000 avatares. Entre ellos destacan el Hombre Negro, un hechicero demoníaco que aparece en los sueños en la casa de la bruja, o el Faraón Oscuro, una versión manipuladora que recuerda a los antiguos sacerdotes egipcios. También está el Horror Silbante, una masa amorfa que desciende del cielo acompañada de un chillido inhumano. Algunas versiones lo presentan como una presencia invisible que influye en los sueños o como una entidad que se manifiesta a través de la tecnología, distorsionando ondas y frecuencias. Esta capacidad de metamorfosis lo convierte en un enemigo inasible. No se le puede detener porque no es solo una forma, es una idea corruptora con rostro cambiante. Lovecraft comentó: «Nunca había oído el nombre Nyarlathotep anteriormente, pero parecía comprender la alusión». Nyarlathotep era una especie de showman o conferenciante ambulante que realizaba espectáculos públicos en los que extendía el terror y la discusión en sus exhibiciones.
Estas exhibiciones consistían de dos partes. Primero, una horrible y posiblemente profética historia cinemática, y posteriormente experimentos extraordinarios con aparatos científicos y eléctricos. Cuando recibí la carta me pareció recordar que Nyarlathotep ya estaba en Providence, y me pareció recordar que algunas personas ya me habían hablado de los horrores y me advirtieron que no me acercara. Pero la carta de Loveman terminó por decidirme. Mientras dejaba la casa vi multitudes de hombres pululando en la noche, todos susurrando y dirigiéndose en una dirección. Les acompañé, temeroso pero fascinado por acudir a ver y oír al gran, oscuro e impronunciable Nyarlathotep. Nyarlathotep fue inspirado por un sueño de Lovecraft que, al ser puesto por escrito, dio lugar al relato homónimo, el primero de tantos en los que aparece Nyarlathotep. En él, este dios es descrito como un hombre alto y oscuro que se parece a un faraón egipcio, aspecto que posteriormente se asoció al faraón negro, uno de sus avatares. En esta historia vaga por la tierra, reuniendo legiones de seguidores mediante sus milagros y sus extraños artefactos, el narrador del relato entre ellos. Estos seguidores pierden la conciencia del mundo que lo rodea, y a través del relato el lector percibe cómo el propio autor cae en el mismo estado. La historia termina cuando el narrador se convierte en un soldado del ejército de Nyarlathotep. Will Murray sugiere que esta imagen onírica de Nyarlathotep puede haber sido inspirada por el inventor Nikola Tesla, cuyas conferencias multitudinarias ofrecían experimentos extraordinarios con aparatos eléctricos y al que algunos consideraban una figura siniestra. Aunque como personaje de Lovecraft Nyarlathotep aparece solo en 4 relatos y un soneto. El soneto 21 de Hongos de Yugot, que es en esencia una versión poética del relato corto Nyarlathotep. Aparece mencionado en muchos otros, siendo la divinidad más recurrente en los escritos de este autor. Nyarlathotep es uno de los pocos dioses de los mitos que puede actuar libremente, pues, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, logró escapar del poder del símbolo arcano que los dioses arquetípicos crearon con el fin de inhibir su poder. El comportamiento de Nyarlathotep es radicalmente distinto al de la mayoría de los otros súbditos de Azathoth, pues, en vez de desear destruirlo todo a su paso, Nyarlathotep suele deleitarse causando miedo, locura y sufrimiento a los mortales, e incluso puede interactuar con ellos para que le ayuden a satisfacer sus retorcidos deseos, generalmente recurriendo al engaño. A veces puede otorgar privilegios a sus seguidores, pero cuando le hace un favor a alguien suele hacerlo con una segunda intención, habitualmente perversa. Incluso puede servirse de un aspecto humano y emplear nuestro lenguaje, como ocurre en el relato Nyarlathotep. El rol de Nyarlathotep consiste en servir de mensajero a los dioses exteriores y es también la mano derecha de Azathoth. Sin embargo, al carecer este último de inteligencia, Nyarlathotep puede aprovecharse de él fácilmente y utilizar su posición de emisario para garantizarse el miedo y el respeto de los demás seres del cosmos. Uno de los incontables apodos de Nyarlathotep es el de las 1000 caras. Esto se debe a que se dice que 1000 son los diferentes avatares que utiliza Nyarlathotep. A continuación se da una lista de sus formas, junto con la región en la que suele verse, y notas extras. Las formas han sido extraídas de historias, del juego de rol La Llamada de Cthulhu y de fuentes no oficiales. Como muchas otras creaciones del círculo de Lovecraft, Nyarlathotep ha trascendido la literatura. Ha aparecido en juegos de rol como La Llamada de Cthulhu, en videojuegos como Bloodborne, Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, y en series de anime como Haikyō Nyaruko-san, donde se le da un giro cómico. En los juegos de mesa de Fantasy Flight, como Arkham Horror, Eldritch Horror o Mansiones de la Locura, Nyarlathotep es una deidad jugable que aparece con múltiples efectos, siempre ligada a la manipulación mental y al caos sigiloso. Incluso en cómics y novelas gráficas, su imagen es evocadora. Autores como Alan Moore y Neil Gaiman han hecho referencias indirectas a esta figura. Su maleabilidad lo hace útil para representar el mal sofisticado, el antagonista que no destruye con fuerza, sino con seducción. Desde un punto de vista filosófico, Nyarlathotep podría representar la alienación contemporánea, la desconexión entre la razón humana y el universo. Es una figura nietzscheana en cierto modo, la verdad desnuda que enloquece. Psicológicamente puede ser interpretado como el arquetipo del embaucador o trickster.
Una figura que rompe las reglas, destruye estructuras y revela la fragilidad del ego. En la psicología junguiana, Nyarlathotep sería la sombra, aquello que ocultamos, lo que reprimimos, lo que tememos aceptar sobre nosotros mismos. Es la racionalidad desprovista de empatía, la lógica pervertida, el uso del conocimiento como arma. También puede entenderse como una representación de la posverdad, del colapso del consenso racional. En tiempos de información masiva, Nyarlathotep vive en cada discurso polarizante, en cada manipulación mediática, en cada verdad relativa. Nyarlathotep no es un dios que espera en los rincones del universo. Está aquí, entre nosotros, disfrazado, actuando, susurrando. Representa el caos activo, el miedo con rostro humano, el mensaje envenenado que parece sabiduría. A diferencia de otras entidades de los mitos de Cthulhu, cuya existencia apenas roza nuestro mundo, Nyarlathotep actúa directamente sobre nosotros. Con cada nueva forma, con cada nueva mentira, adapta su presencia a las debilidades humanas. En los mitos de Cthulhu, su papel es vital porque rompe la barrera entre lo incognoscible y lo inmediato. Nos recuerda que el verdadero terror no siempre viene de fuera, sino de lo que permitimos entrar, de lo que escuchamos y en lo que creemos. Nyarlathotep es el caos vestido de lógica, el horror disfrazado de carisma, la destrucción que entra por la puerta que nosotros mismos abrimos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el corazón del caos reptante. Suscríbete, comparte y comenta. Pero ten cuidado, el caos podría estar escuchando.